Hola a todas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Bueno, una semana más, muchísimas gracias por acompañarnos. Una semana más vamos a aprender algo espectacular el día de hoy. Hoy tengo una invitada genial. Ella es Brenda. Ella nos va a ayudar en un tema que como papás nos está preocupando a todos, por un lado, y por otro lado, no solo es a los papás, también a nuestros hijos. ¿Cómo nos ha afectado a todos la pandemia el tenernos encerrados, el cambiar totalmente nuestras vidas? Porque nunca nos ha pasado esto de quedarnos en casa y tener que ayudar a nuestros hijos a estudiar desde casa. Nunca nos ha pasado en la historia de la humanidad. Es la primera vez que estamos viviendo esto. Y eso ha creado un caos en nuestro hogar, ha creado un caos en nuestros niños. Y tenemos un especialista aquí que nos va a ayudar a entender un poco esto por un lado a entender y por otro lado a cómo manejarlo, cómo manejar este tema que es tan importante. Así que yo no les voy a hablar más acerca de quién es ella se lo voy a presentar. Ella es Brenda y le vamos a dar la bienvenida. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola Geo, muchísimas gracias. Sí, así es un tema muy delicado. Son nuestros niños, las personas más amadas que tenemos en casita. Entonces es importante estar informadas, tener un círculo de apoyo, saber qué hacer en este tipo de casos. Muchas gracias. Así es, Brenda. Entonces, antes de iniciar, queremos saber quién es Brenda. Que nos cuentes un poquito acerca de ti. Por favor, cuéntanos un poco de quién es Brenda, cuál es tu experiencia. Como yo puse en la información acerca de Brenda, Brenda es pedagoga y es directora, pero cuéntanos tú, por favor, ¿quién es Brenda? Ok, ¿quién es Brenda? Estudié una licenciatura en pedagogía, tengo una maestría en docencia en ciencias sociales, tengo 13 años al frente de una estancia infantil, el mundo infantil acá en la ciudad de Morelia. Ya son 13 años de experiencia de tratar a chiquitos a partir de 1 año y hasta 5 años de edad. Wow, o sea, tienes muchísima experiencia en el manejo de niños, eso es importante y es por eso que te hemos invitado acá. La pandemia ha sido un tema que nos ha cambiado la vida a todos. Es algo que nunca lo habíamos vivido, nunca lo habíamos experimentado antes, algo totalmente nuevo. Pero nosotros como adultos podemos entender hasta cierto punto lo que es tenernos en una cuarentena, es no poder tener contacto, pero es muy difícil poder transmitir ese mensaje a nuestros niños. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha afectado toda esta pandemia, según tu experiencia, a todos los niños que tú tienes relación, a tus chicos que cuidas, a toda la gente en general? Fíjate que es algo muy importante porque nos centramos solamente en los adultos. Pensamos nosotros que solamente los adultos somos los que nos estresamos. Un niño, como por qué se va a estresar, decimos, si no trabaja, no tiene cuentas que pagar, no tiene esposo que lidiar, o cosas así. O sea, ¿de qué se Es estresa? verdad. Ajá, pero fíjense que es algo muy importante saber que los niños sí se estresan. Y el estrés a veces lo relacionamos nosotros con cosas malas y no necesariamente. El estrés en los niños en pequeñas dosis, por ejemplo, que cambian de escuela. El niño se tiende a estresar. ¿Me explico? O que ya hay una nueva cuidadora a cargo de ese niño. Tiende a estresarse. Pero en pequeñas dosis, hasta cierto punto, es benéfico para el niño, porque lo ayuda de esta manera como a crecer. Más sin embargo, puntualizando en particular en lo que es la pandemia, o sea, llegó un viernes, salió de la escuela y le dijo a sus amiguitos hasta el lunes, y resulta que no. Entonces, Hasta el todo siguiente cambio, año. sí, todo cambio brusco en los niños los tienden a estresar. Y este estrés, pues de alguna manera es negativo para ellos, porque no lo logran asimilar. O sea, su pensar no está como al nivel de los adultos para decir, es por esto, es por aquello. No, simplemente fue un cambio total en su contexto, en cómo socializan, el ver a la maestra, incluso ir a ver a los abuelos. ¿Por qué no puedo ir a ver a los abuelos? ¿Por qué no puedo abrazar a los abuelos?
Entonces, es muy importante aquí, en particular, el rol que jugamos nosotros como padres de familia. Totalmente. Aquí acabas de mencionar algo, el estrés en los niños. ¿Cómo yo me doy cuenta de que mi hijo está estresado? ¿Cómo yo identifico el estrés infantil? ¿Cómo digo, mi hijo está estresado y no lo malentiendo como está malcriado o cualquier otro tipo de cosas, o algo le pasa o está enfermo, no quiere comer y empiezas a caerle más al niño? ¿Cómo tú puedes darte cuenta de que tu hijo está cayendo en el estrés? Porque hay ciertos tipos como de alarmas que tú puedes notar en tu hijo, ¿no? Hay síntomas físicos que vienen siendo pérdida de apetito. Deben de juntarse varios, ¿no? Varias cosas para que tú puedas deducir este tipo de situaciones de estrés. Dolor de cabeza, que a cada rato te dice, me duele la cabeza, y me duele la cabeza, y tú no encuentras como razón alguna. Aquí básicamente en la estancia hay chiquitas que llegan estresadas y que su sintomatología es, me duele la panza, maestra, me duele la panza, y no sabemos por qué. Entonces hablamos con la mamá y es que no comió nada que le hiciera daño, pero empiezan a desmenuzarse situaciones que deducimos que el niño está estresado. O a veces lo que pasa es alteraciones en el sueño. Ya se levantan a cada rato, tienen pesadillas incluso, varias situaciones que se van juntando e hilando para deducir que nuestro chiquito en casa está estresado. O a veces las cuestiones emocionales, de que nuestro hijo era súper alegre y de repente se retrae y ya anda ya vagumbando en la casa, todo triste, llantos más chiquitos, obviamente cuando no saben externarnos qué es lo que sucede, llantos inexplicables. Entonces son como señales muy, muy puntuales, o niños que también suele pasar que se vuelven muy agresivos, porque no tienen como esa forma de desmenuzarnos el tema que ellos están sintiendo. Entonces, tanto el cuerpo físico como el cuerpo emocional tiende a liberar este tipo de situaciones de una manera muy notoria y muy puntual en nuestros chiquitos. Se dice que siempre en un niño es como una curva, entra una emoción y tiene que salir. ¿Y cómo sale? Pues a través de estas señales muy puntuales. Un adolescente obviamente pues ya nos va a saber explicar qué siente, cómo se siente y demás, pero pequeñitos no, No. es muy observativo ver su conducta. Y cuando tú como papá detectas que tu hijo está en estrés porque tuvo este tipo de comportamientos, ¿qué es lo que uno como padre le recomendarías hacer? Porque normalmente, ¿qué es lo que hace el papá? No come, le llama la atención. Sí. No, está llorando por todo, se molesta y le dice, deja de llorar por todo. O Sí. sea, ¿por qué está llorando por todo? ¿Cuál es el problema? Si lo ve que está de mal humor, también le cae y le dice, ¿por qué? Entonces, como papás inconscientes que no sabemos cómo manejar esta parte del estrés o que no caemos en cuenta que nuestros hijos están viviendo este estrés, ¿cómo nosotros podemos aportar o ayudar para que evitar este estrés o ayudarlos a manejar el estrés de diferente manera o no sé, hablar con ellos o decirles que están en estrés? O ¿cuál sería tu recomendación? Pienso que hay que ser muy claros si Uh-huh. son pequeños y tener como una charla entre amigos. Como papás, siempre por lo regular queremos explicar algo a nuestros hijos y tenemos como la letanía grande, ¿no? Y es por esto, es por esto. Y el niño nomás se nos queda viendo y nosotros en nuestra cabeza pensamos que nos está entendiendo, pero Sí. no. Hay que siempre cuestionar al niño. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que tú piensas sobre este tema? En particular, tratándose de la pandemia, Uh-huh. yo me he fijado incluso en YouTube, ya en redes sociales, creo que entienden mejor los niños de no salgas de casa y cosas así, que nosotros como papás. Entonces, pienso como primera instancia acercarte a tu hijo, preguntarle,
qué dudas tiene, cómo lo hace sentir esta situación. Hay miles de técnicas para acercarnos. Los niños, si bien sabemos, todo es a través del juego. Si tú te acercas a tu hijo y le dices, mira, ven, vamos a jugar. Y en el transcurso del juego empiezas a platicar con él, empiezas a hacerle preguntas del día a día, de decirle cómo se siente. Créeme que el niño se va a abrir. No vamos a tener una charla de adulto a adulto, sino vamos a tener como esta interacción para tú me dices, yo te digo. Eso como primer paso. Otra de las situaciones que yo pienso y veo aquí continuamente con las mamis con las que interactúo es, si quieres que tu hijo no esté estresado, pues hay que ser como congruentes. Tú no debes de estar estresado, o sea, como primera. O sea, ¿cómo pues sí. estresado y uno toda histérica, que el dinero, que el trabajo, que la comida, que el aseo, que miles de situaciones que también como mamás nos agobian el día a día. O sea, necesitamos como calmarnos, calmarnos desde adentro, decirnos, a ver, yo Brenda, yo mamá Brenda, tranquila, para que tú también esa parte de armonía se la puedas transmitir a tu niño y entablar con tu hijo, pues una buena comunicación. Precisamente eso, somos ejemplo. Si tú transmites desde la paz, desde el amor, desde la comprensión en el contexto que estamos viviendo, el niño lo va a percibir. A lo mejor no lo entendemos verbalmente, pero cierta energía se transmite entre mamá y niño o los cuidadores y el niño, que él va a estar más sereno. Otra de las cosas que yo les recomiendo mucho a las mamás con la pandemia, la rutina se deshace. Sí. O sea, tú te levantabas y córrele. A eso también les estresa a los niños. Vamos, y come y échate el licuado y córrele y súbete al carro y mira, te echo un lengüetazo para peinarte. O sea, no. La rutina ¿cómo se debería hacer? También eso estresa, como estar ensimismados en nuestros hijos. No, déjenlo. Hay una técnica muy bonita sobre los tiempos para que el niño vaya entendiendo esta situación de los tiempos. A tal hora me levanto. A tal hora desayuno. A tal. Pero esto se hace, como repito nuevamente, e insisto con las mamis, es a través del juego. Entonces, tener horarios establecidos. A esta hora vamos a desayunar. A esta hora vamos a ver la tele. A esta hora vamos a hacer convivencia familiar. De esta hora te voy a prestar poquito porque ahora están mucho en los teléfonos. Sí. Entonces, nada más vas a tener un horario. La cuestión de las rutinas les causa mucha seguridad a los niños, muchísima. Es como cuando iban a la escuela, regresaban de la escuela y comían y chalala. Y ahorita a lo mejor no las tenemos tal cual. Bueno, en casita, ya dependiendo de las necesidades de cada quien, tratar de hacer rutinas con ellos. ¿Y cómo podríamos hacer rutinas? Como tú dijiste, esto de la pandemia nos ha cambiado a todos totalmente. Antes uno se apresuraba, sabía que tenía que dejar a los hijos, sabía a qué hora regresaban y todo era normal. Ahora muchísimas personas, muchos niños tienen clases online, tienen que conectarse a cierta hora, tienen que hacer tareas y la mamá tiene que estar pendiente y el papá también. Pero ¿cómo pueden manejar una rutina cuando los niños están dentro de ese ambiente y adicional a eso, ni siquiera muchas veces entienden lo que están recibiendo en clases? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que esta rutina sea más llevadera para ellos? Como tú dijiste, su mundo es diferente al nuestro. Nosotros entendemos. Para ellos es un poco más complicado entender. ¿Cómo podemos hacer más llevadera esta situación de tenerlos en casa, de que estudien en casa?
es un poco, pienso, de creatividad, porque Ujú, hay, cada situación es diferente. Hay papás que pasan todo el día trabajando, hay otros que no, que sí efectivamente está en casa. Pienso que dependiendo de las necesidades de cada familia y si está nada más mamá o mamá, papá y hermanos, sentarnos, reunirnos y censarlo. De tal hora a tal hora son las tareas. De tal hora ujú. a tal hora vamos a comer. Y así, ir haciendo tú en base a las necesidades de todos los miembros de tu familia una Ujú. rutina del día a día. Pero eso sí, yo siempre aconsejo que en el día no falte la convivencia familiar. A veces llegamos muy cansados, muy estresados. Entonces, no que eso no falte. El niño ahorita los veo que necesitan mucho de nuestro acompañamiento ante estas Ujú. situaciones. Juguemos con ellos. O sea, el hecho de jugar, el hecho de hacer ejercicio, el hecho de correr, si bien no podemos salir a los parques o cuestiones así, seamos creativos en nuestro espacio y en base a eso, pues determinar las rutinas que vamos a hacer con nuestros chiquitos. Perfecto. Ahí tengo una pregunta, no sé si tú la puedes ver. Como ahora que los padres estamos también en teletrabajo. O sea ¿Entiendes que la están pregunta? los dos en la computadora. Me imagino, si la persona que hizo la pregunta se refiere a eso, ¿nos puede contestar, por favor? Pero me imagino que a eso se refiere, porque no puedo ver quién hizo la pregunta, pero la persona que hizo la pregunta, si nos dice que si Sí, los me dos están imagino en que el sí. mismo espacio o los dos utilizan la computadora, ¿cómo se puede manejar? Me imagino que a eso se está refiriendo. ¿Cómo se puede manejar? Pienso que debe de haber Sí, entre clase y perdón, sí, clase. correcto, dice. Sí, ¿Sí? correcto, a Ah, eso se refiere. perfecto. ¿Cómo le podemos hacer? Volvemos a lo mismo. Respiremos. A lo mejor estás tú en tu trabajo conectándote. Me imagino que debe ser una maestra. Y tu hijo está en la otra computadora. Pienso que podemos hacer como esos pequeños espacios para ir corriendo y decirle cómo estás, como ese interés. O sea, la iniciativa debe de empezar de nosotros como padres, de indagar sobre nuestros hijos cómo están. Si están tomando clases, obviamente, y tú estás en tu computadora dando clases o atendiendo a tu jefe, no lo sé, ser creativos y darnos pequeños espacios, pequeños, no necesitamos como estar ensimismados sobre los niños, sino darnos esas oportunidades de cariño o rápido. Estoy aquí, Geo, y mi hijo me habla. Ujú. ¿Sabes qué, mi amor? Te amo. ¿Cómo vas? Bien. Ah, ¿me explico? Como, Ya. como no hacernos tan difícil. La vida de los niños es realmente muy sencilla. Mucho de pequeñas cosas suman grandes cambios en nuestros hijos. Entonces, se me ocurre creativamente hacer algo así cuando estamos atendiendo nosotros también en el trabajo la computadora. Ok, perfecto. Una de las cosas que los niños, que tú mencionaste en este momento, cuando los niños están siendo más conscientes de que no tenemos que tener contacto, de que no tenemos que estamos en esto de la pandemia, pero ¿cómo tú puedes explicar que esto se ha alargado tanto? Porque en un inicio la pandemia era por meses, el encierro, luego se extendió y ya vamos más de un año en esto. Entonces, ¿cómo tú puedes ayudar a tu hijo a sentir esa seguridad de que en algún punto esto va a pasar? ¿Cómo es la conversa? ¿Cómo tú le puedes hacer entender de que este tipo de cosas son pasajeras, más no que va a durar para siempre y que esta va a Para ser su toda la nueva vida. vida? Sí, sin Sí, conexión claro. con los amigos. Yo pienso que como adultos, ante situaciones tan complejas y que no nos habían pasado en años anteriores, es nunca perder la esperanza. Ujú. Nunca perder la esperanza en que las cosas van a salir mejor, que van Ujú. por buen camino.
que ya estamos casi cerca. Y el tener esperanza, nosotros, como por arte de magia, pienso, se lo transmitimos a nuestros hijos. El tener esperanza, el que él también tenga esperanza en el sentido de sí, ya vamos a estar mejor. El ya están vacunando, el ya hay menos gente contagiada, el ver como esas bondades que nos va a dejar y que ya están tomando manos a la obra y que vamos a estar próximos a estar bien. Pienso que hay que meterles eso mucho a nuestros niños, la esperanza de que las cosas van a cambiar. Van a mejorar, van a cambiar. Por y supuesto que sí. A final de cuentas, Geo, creo que esta situación pasó como lección. Tomarla como lección. Ya nos lavamos más las manos, somos más cuidadosos en muchas cosas, somos más higiénicos. Hablo aquí en la casa conmigo, con mi marido, como hay que vivir el día a día porque realmente la vida no está comprada y no por la pandemia, sino porque siempre ha sido así, pero tiene que pasar algo, un parteaguas para valorar ciertas cosas que pienso no lo habíamos visto desde el lente con el que lo estábamos viendo anteriormente. Perfecto. ¿Alguna técnica que puedas ayudarnos para que las personas que tienen a sus hijos en casa, alguna técnica que ellos puedan utilizarla para que los niños puedan distraer un poco ese encierro, porque no salen, a veces no pueden ni siquiera salir ni a su terraza ni a su patio, no tienen contacto con nadie? ¿Qué pueden hacer? Tú mencionaste que era la creatividad, pero ¿qué tipo de creatividad? Porque hay personas que no pueden tener esa creatividad, decir, ¿y ahora qué le pongo a hacer? Si yo ni siquiera... Y yo te digo, con mi hija mayor yo no sabía cómo jugar con ella. Yo no era de las que jugaba. Entonces, ¿qué pueden ellos hacer? ¿Qué actividades nos recomiendas para mantenerlos ocupados y que no pasen prendidos a la televisión o que no se aburran y que estén ahí desesperados por salir o por hacer algo? Sí, claro. Yo la pongo mucho aquí en la estancia con los niños pequeños. Vamos a forrar una caja de zapatos, como ustedes quieran forrarla. A ver, déjenme ver si está. Dame un minutito. La tengo aquí. Claro que sí. Claro que sí. Aquí estoy de vuelta. Miren, yo esta técnica la utilizo mucho en la estancia. La utilizo para la cuestión de los miedos. Más sin embargo, ahorita lo estamos utilizando como si el niño está estresado. ¿Sí se fijan? Ahí está. Es una caja forrada. La pueden forrar como ustedes quieran. Aquí, en la parte de aquí, le hicimos un hoyito. Entonces, nosotros le llamamos la cajita mágica. Como el niño no se sabe expresar, no sabe decirnos cómo se siente, entonces lo que nosotros hacemos es damos hojas, ponemos el montón de colores y le decimos, y empezamos nosotras a pintar. Si bien es cierto, la cuestión de pintar desestresa a los niños. Si el niño está muy estresado, va a agarrar determinados colores, va a hacer unos trazos, pero si bien fuertes, pero se va a saber descargar en un juego didáctico, en un juego lúdico. Entonces, ya posterior a esto le decimos, dobla tu hojita y dáselo de comer a esta cajita. Y nosotros hacemos pues todo el demás show. ¡Ay, mira la caja! Se lo está comiendo. Ya, mira, no está. Se fue. ¿Cómo te sientes? Vieras que los niños se los quedan viendo así como, mejor, me siento bien. Entonces, ¡qué buena técnica! Sí, o sea, son muy buenas y son cosas que tenemos en casa, una caja de zapatos o
cualquier cajita borrarla. El punto es la intención con la que tú le vas guiando a tu niño, lo vas guiando. Otra de las cosas que yo digo que es muy buen desestresor, hasta para uno, el reírnos. O sea, el reírnos de cualquier cosa, ¿no? Tu hija que está más grande a lo mejor te va a decir, mamá, ¿cómo crees? Vente, vamos a pintarnos chistoso y después nos vemos al espejo. O sea, tan solo esas actividades que pueden sonar tan, ay, sirven de tanto para que nuestros adolescentes, nuestros niños, o sea, estén bien. Pero como al principio ondaba, Geo, primero tiene que estar uno bien. Primero uno debe de creerse estar bien. Primero uno debe de analizar la situación, ver la situación en los pros, los contras, y que si bien es cierto, la pandemia no la podemos cambiar. No es algo que esté en uno, decir ya mañana se acaba, pero podemos hacer mucho. No sé si te ha pasado, hay muchas personas, familias que se vieron obligadas a convivir en sus casas. Tan solo Por supuesto, obligados. O sea, de vernos las caras todo el día, de estresarnos todo el día. No, hay que tomar como la otra cara de la moneda, vamos. Y esa es una muy buena técnica para los niños pequeñitos. Entonces, reírnos, brincar. Hay muchas mamis que aquí me decían, no tengo espacio, mi casa es muy pequeña. Yo les decía, a ver, brincar así, nada más es en un cuadrito. Y podemos jugar a las ranitas, a los conejitos, qué sé yo, infinidad de cosas. Esa es una de las tantas que hay dentro de las técnicas pedagógicas para el estrés. Nos mencionaste la cajita que me pareció genial, que inclusive lo voy a utilizar hasta porque yo tengo hijos ya adolescentes también, entonces hasta para los adolescentes va a servir eso. Te mencionaste acerca de reírte, de jugar a maquillarte con los niños, de saltar. Había escuchado que saltar es muy bueno, que te ayuda como adultos, había escuchado a los adultos, pero no me hubiera imaginado que a los niños también les ayuda muchísimo eso de saltar. Tú dijiste algo, es importante que empiece primero el estrés por los papás. Entonces yo me imagino que tú te encontraste y te topaste en este año de pandemia con papás realmente estresados y sin saber qué hacer ni cómo manejar esta situación. ¿Cuál fue tu consejo a esos papás? Fíjate que las mamás son las que más se acercan con uno. Y me decían, ya estoy estresada por diversas situaciones. El trabajo, el dinero, los niños, estar ahí apoyándolos en la compu, hacer de comer y chalala. Yo lo que siempre les aconsejo es, la tarea de ser padres no tiene un punto final. ¿Sale? No podemos decir, hoy soy mamá y pasado mañana ya no. O sea, es una tarea interminable, la más bella tarea que existe en el mundo, porque nunca dejas de aprender, nunca dejas de sorprenderte de tus hijos. Yo siempre les decía, ¿estás estresada hoy? El día de hoy por la situación que tú quieras. Valora el tiempo, valora mucho el tiempo. Hoy precisamente le decía yo a mi mamá, porque decía que estaba estresada, le decía, no es un día más a la vida, es un día menos. Entonces hay que hablar en positivo, hay que ser muy proactivos en la casa, hay que saber guardar también silencio cuando se debe, situaciones de esa índole, de valorar el hecho de que en este momento la vida nos permite tener a nuestros hijos 24/7 en la casa. Y que el día de mañana, si nos ponemos a reflexionar, lo vamos a pensar. Y como típica mamá, que siempre hacemos, ¿y si hubiera hecho esto?
y si le hubiera dicho, y si no lo hubiera regañado tanto, o sea, y es otro tema bastante interesante, la culpa que nos achaca. Entonces, no tener culpa. Yo siempre he dicho que cuando vas a regañar a tu hijo, te detengas o que le vas a pegar o cualquier situación que te haga sentir mal a ti como mamá, te detengas poquito y te traspoles y digas, a ver, si yo esta situación la viera 10 años después, ¿qué haría? Interesante. Sí, hace que te detengas, reflexiones y revalores la situación que está por hacer. Yo la recomendación que siempre doy es vivamos, seamos muy positivos, hablemos en positivo y si no podemos hacerlo, mejor quedarnos callados, meditar. Meditar es interesantísimo porque hay veces que no encontramos la respuesta afuera, sino hay que echarnos un chapuzón adentro a ver qué está pasando y ahí vamos a encontrar absolutamente todo. Así es verdad, tienes toda la razón, porque cuando nos desconectamos un momentito, meditamos y nos centramos a nuestro, valga la redundancia, interior, encontramos las respuestas. Pero Sí. ¿cómo puedes hacer que los niños mediten? Yo te digo una cosa, mis hijos ya están grandes, para mí es más sencillo hacerlo porque son adolescentes. La una es adolescente, el otro es preadolescente. Pero yo tengo gente, de hecho aquí en el grupo hay mamás que tienen más pequeñitos, pero la meditación yo pienso que es algo importante que se lo debe hacer desde los más pequeñitos. ¿Cómo puedes incentivar o motivar a que los niños también tengan esa meditación, esa conexión con ellos para que puedan relajarse o como una actividad de juego, no sé, ¿cómo se Claro. podría hacer? Bueno, voy a sonar repetitiva en este sentido, el ejemplo. Es básico que a ti como papá, mamá, te vean meditar. Ajá, eso es básico, es indispensable. No podemos decirle al niño que medite si nosotros no hacemos dicha actividad. Una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho a mi hijo es un niñito de 5 años y que a mí me gusta muchísimo la meditación y la he practicado durante muchos años. Después del baño quedan como relajados. Entonces me lo acuesto en la cama y le digo, te voy a dar un masaje. Le encantan los masajes en los pies, le encantan. Entonces ya me pongo por un lado el celular. Ya en el celular, en YouTube, hay meditaciones para descargar para niños, de verdad que una cantidad interminable. O sea, tú puedes escoger desde empezando por tiempos cortos, ¿no? Eliges una meditación de 3 minutos y así te la llevas, 4 minutos. Ves que la semana que pasó ya aguantó 5, pues le voy a meter ahora una de 8. Y así los vas embelezando con el gusto por sentirse ellos relajados, sentirse ellos bien. Y otra de las cosas, el acompañamiento que tú le puedas dar en ese momento, porque no lo puedes decir, pues nos sentamos y meditamos, porque no van a saber. Entonces el hecho de que tú le masajes, le des así, mira, y una hormiguita va caminando por tu cara y se paren tus cejas y te acaricia la nariz, o sea, los vas como seduciendo, vaya la palabra, para que a ellos les guste también la meditación. Ok, perfecto. Aquí tengo una acotación. Dice, el mindfulness infantil es una de las mejores herramientas para iniciarnos en la meditación. ¿Nos puedes explicar acerca de qué estaban hablando ustedes que se entienden, pedagogas? Es más o menos la meditación, es más o menos, un poquito más relajado. No lo he practicado mucho, el mindfulness, para ser honesta, pero a lo que he escuchado es más o menos la meditación, como la inducción, porque hablar de meditación pensamos que es hablar de estar horas meditando. Ajá, entonces esos son como lapsos más pequeños, pero efectivamente de relajación.
de estar como adentro. ¿Y qué sientes? ¿Y cómo hueles? ¿Y a qué hueles? E imagínate que vas al mar y las olas te... Mm. ¿Cómo sientes las olas? ¿Está frío? ¿Está caliente? No sé si me explique, como esa cuestión guiada para los niños. Perfecto, sí, totalmente. Totalmente es como hacer, como contarles un cuento mientras se van relajando, mientras les vas masajeando, como para que se vayan desconectando del Claro, mundo exterior y se centren más en el presente, que eso es lo que lo estamos que buscando en la queremos. meditación. Dice aquí, están comentando de que para el hijito más pequeño de 2 años le ha ayudado mucho las actividades de concentración para relajarse, por ejemplo, la plastilina con moldes. Ah, claro, es buenísima la plastilina, porque aparte estás haciendo, desarrollando la psicomotricidad fina y a su Ujú. vez el niño puede crear. Esta parte que mencionan de la plastilina lo uno al arte. También esta cuestión de pintar, de que los niños pinten, también los desestresa. La plastilina es una chulada cuando un niño hace berrinches. O sea, le das la plastilina y se desemboca, o sea, saca toda su ansiedad, su desesperación y demás. Pero también el hecho de pintar, ahorita que lo dice, qué importante es pintar con las manos, los que tienen bebés más pequeños, con los pies, la textura en los pies de la pintura es desestresante para ellos. El hecho de que se embarren y pinten y hagan sus Picassos donde quieran, en el piso poniéndoles un papel bond, es muy bueno para los niños. Otra de las cosas ahorita, qué bueno que toca la plastilina, el rasgado de papel para los niños, juntarles un bonche de periódico, si tenemos, o Ujú, revistas que ya no ujú. queremos en casa, y que empiecen tras, 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 hasta que queden cachitos. También es una actividad de mucho desfogue emocional en los bebés. Y ese tipo de actividades, ¿desde qué edad hasta qué edad son recomendables? ¿Hay un tiempo límite para ese tipo de actividades? No hay un tiempo límite y yo lo practico aquí con los chiquitos hasta de 11 meses. Hasta de 11 meses, Hay que ok. tener cuidado, obviamente, porque como están en etapa oral, pues se llevan la pintura o la plastilina a la boca, hay que estar al pendiente. Más sin embargo, lo podemos aplicar con la supervisión de un adulto ahí al pendiente. Y son actividades que disfrutan mucho los niños y que el material, pues es realmente muy sencillo y que está al alcance de todas nosotras como mamis en casita. ¿Y qué hay de los niños más grandes? Estoy hablándote tal vez de unos 8 años, tal vez, de unos 6 años, 6, 8, 10 años. ¿De qué hay de esos niños? ¿Cómo podemos nosotros ayudarlos? ¿A ellos cómo los podemos ayudar? Ellos ya, su nivel cognitivo, en base Ujú. al entendimiento que uno como adulto les transmite, ya están más maduros. Entonces ellos ya saben más. Más sin embargo, el hecho del juego hasta los 11, 12 años es formidable. Igual actividades físicas, el deporte, el correr, el jugar con la pelota, aros, aros también son muy buenos, el brincar con aros, la cuerda, o sea, como recordar estos juegos de antes, ¿no? Ujú. Vamos, que al Sí. yo, que al trompo, cosas así que no me acuerdo cómo se llama el que jugábamos con las monedas, que Ujú. aventábamos las monedas, Riachuela creo que se llamaba, o se Cada llama. país tiene nombre. Cada Sí, país tiene nombres sí. diferentes, entonces no sé. Está bien, pero cosas así, o sea, ellos ya pueden jugar. Incluso el hecho de aprender un instrumento musical Ujú, también en casa, lo que tengamos en casa. Una flauta, que son muchos los que usan en la secundaria o a veces en la ujú, primaria, ujú. que los enseñan Sí, en sí. clase de música, este, buscarnos o descargarnos un video de cómo aprender a tocar la guitarra y si un tío tiene guitarra, pues que no la preste o si tenemos una en casa igual. Es como un poquito más sencillo
las actividades para los grandes, porque ya nos vemos muchísimo más compenetrados e involucrados la mamá y el hijo, el papá y el hijo, y también tener como mucha sincronía con quien nos los cuida. Si tú lo ves así, vamos a hacer esta actividad. Si tú lo ves así, vamos a leerle un cuento. Los cuentos también son muy formidables en todas las edades, la lectura, el sentarnos a reflexionar y cómo viste que el patito actuó y cosas por el estilo. Entonces, pienso que esas son muy buenas actividades para los niños. Ahora he visto incluso revistas de mandalas que iluminan. Eso lo puede hacer mucho un niño de 8, 9, 10 años para desestresarse también. La pintura más fina. Perfecto, qué interesante, porque sí, yo he visto un montón de libros, pero pensé que era para más grandes como adolescentes, pero no de 5 o 6 años, como para desestresarlos también. Aquí tiene otro comentario que dice, mi nena que tiene 5 años le encanta compartir las actividades que nos ha tocado hacer dentro de casa, como ayudarnos a cocinar, obviamente con cuidado. Fíjense Entonces, que esa es una oportunidad grande. El enseñarlos, el involucrarlos en los quehaceres de la casa. Ellos aman hacer galletas con uno, picar el pepino y servirlo en la mesa. O sea, son cosas realmente muy sencillas, pero muy gratificantes para los niños. Solo falta pues como la iniciativa de nosotros como padres para inducirlos a estas actividades. Totalmente. Dice, importante que si como padres no practicamos la inteligencia emocional, no esperemos que nuestros hijos sí lo hagan. Son nuestros espejos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que nosotros proyectamos a ellos es como ellos van a reaccionar. Si ven a un papá y una mamá que grita, que se enoja muy fácilmente, cuando el niño esté relacionándose con otros niños, esa va a ser su reacción. Va a enojarse rápidamente, va a gritar, va a armar berrinche. ¿A eso nos estamos refiriendo? Sí, a eso nos estamos refiriendo precisamente. O sea, tu hijo es tu espejo. No hay más, no hay más. Hay veces que las mamás aquí en el centro pedagógico, yo creo por ahí una está conectada, no es para ustedes, es para otras mamás. Nos suelen decir, pero en casa no se porta así. No, es que está viendo ciertas actitudes en casa que el niño llega aquí al centro y lo proyecta. Es inevitable eso. Todo lo que vive el niño lo va a proyectar. Si no es él en forma de repetición, o sea, que él también que un niño lo agreda y le grite también, porque en casa me gritan, a través del juego lo va a manejar. Van a ser juegos muy agresivos, van a ser juegos donde hay golpes, donde hay gritos, o sea, el niño siempre va a estar proyectando sus vivencias. Por eso es bien importante que estemos alerta, que no estemos como adultos ensimismados en nuestras situaciones, que estemos el qué está diciendo, el ya está allá, qué está haciendo, qué está viendo en el celular, qué comerciales está viendo, qué está oyendo. A veces nosotros decimos, está chiquito, ni sabe de lo que estamos hablando. No, momento. Los niños son sumamente inteligentes. Tratemos de cuidar nosotros todo este contexto porque en su cabecita se cocinan situaciones increíbles y no vamos a saber si esas situaciones les van a causar algún mal, alguna angustia, alguna preocupación o precisamente esto, que les cause mucho estrés a nuestros chiquitos. Hay que ser como adultos muy cuidadosos en ese sentido, muy cuidadosos. Tengo otra pregunta, pero no es de aquí, es del lado de acá. Me dice, mencionas que tienen otras actitudes con otras personas. A mí me pasa que dice, estaba bien conmigo hasta que llegó la mamá. Ah, sí. ¿Por qué es eso?
Sí. Todos lo relacionamos, fíjense que es una pregunta muy interesante y que en algún momento yo me la cuestioné. Mi hijo estaba bien con mi mamá, supongamos, y llego yo y es un despapalle, o sea, y empieza a gritar y empieza a llorar, o más chiquitos ya que abrázame y cosas así. Si nos ponemos a analizar a los chaparritos, Ujú. yo le pregunto a esta mami, ¿con quién crees que tiene más confianza? Pues con la mamá. Con la mamá. ¿Con quién crees que va a ser Santo Pancho y no va a pasar nada? Con la mamá. Entonces ellos se sienten en total confianza de ser como son con nosotras. No lo tomemos a mal, no lo tomemos a mal. Ellos simplemente se están expresando, explayando como ellos son, porque contigo, mami, contigo se sienten a gusto, se sienten seguros, no se sienten juzgados. Entonces ellos pueden hacer y deshacer con nosotras como mamás. Es por Es eso que se portan interesante. así. Es interesante porque tengo una bebé de 1 año y medio y a mí me pasa eso. Ahorita con la pregunta fue sí, a mí también me pasa lo mismo y ahorita me acaba de decir que sí, pues que ella se siente confiada porque pues inclusive cuando se queda con mi esposo me dice, conmigo no molesta, conmigo está bien, con todo está normal, pero o sea, llega la mamá y todo se volvió un caos. Pero ahora entiendo por qué. Sí, se siente muy confiada contigo. Dice, si ellos guardan todo el estrés de su día para la persona que sabe que no los va a juzgar y que les va a dar el acompañamiento que necesitan. Exacto. Interesante. Sí, así es, con nosotras. Entonces, ¿qué tan importante es en nosotras como mamás estar sumamente preparadas, informadas, para saber que no lo está haciendo o que no se comportan así los hijos por berrinche, por mal portados y quitarles esas etiquetas, porque de Ujú. cuentas son etiquetas, ay, conmigo no estaba de chillona o cosas así. No, quitarles esas etiquetas y a lo mejor que nos digan eso conmigo, sí, respetando la opinión del otro, ¿no? Pero tampoco poniendo etiquetas a nuestros hijos. Es importante no juzgarlos, amarlos y respetarlos como son. Así Es el muy niño importante. se va a sentir muy confiado en un lugar seguro y que puede ser él como él quiera ser con nosotras como mamis. Es muy importante lo que acabas de mencionar, es no poner etiquetas. ¿Cuántas veces los papás y no son conscientes? Y te pido que nos ayudes a aclarar por qué no hay que poner este tema de las etiquetas, porque los papás en el momento de las iras dicen, eres un malcriado, eres una llorona, eres un majadero, no haces caso, o sea, pones etiquetas y tal vez no te das cuenta lo que tú cuál es el mensaje inconsciente que le estás transmitiendo a tu hijo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay que ser muy enfáticos en esto de no poner etiquetas? Esto yo ya lo había escuchado antes, pero ¿nos puedes explicar la importancia de por qué no poner etiquetas a los hijos? Porque lo pensaría las generaciones pasadas de que es algo normal. Decir es una malcriada, es un llorón, es un irrespetuoso. Cosas así que se van quedando los niños con eso. Claro, es importante no poner etiquetas a los niños porque los niños necesitan crecer libres. No les vamos a decir, eres un chillón, o cuando se orinan en la cama les decimos hasta lo que no, porque estamos hablando de que la mente de los niños es una esponjita Uh -huh. y donde tú enfocas tu energía, ahí se va. El niño se va a creer tanto esta situación que va a llegar a un punto que si alguien le menciona esa misma etiqueta, va a decir, es normal, mi mamá me lo dice, mi papá me lo dice,
¿Me explico? No, no va a ir a ti a acudir a ayuda y decirte, mamá, me dijo esto, me dijo aquello, porque lo va a ver como normal. Hay un video que circula mucho en el Facebook que habla precisamente de esto. Si tú le dices a un niño que es un tonto, se lo va a creer. Si tú le dices a un niño que es retraído, se lo va a creer. Si tú le dices ahorita con las clases virtuales de nuestros hijos a tu hijo, ¿no sabes matemáticas? ¿No eres bueno para eso? Se lo va a creer y no va a ser bueno. ¿Me explico? Date cuenta la cantidad, si lo podemos así llamar, de basura que estamos depositando en esas mentes chiquitas que son nuestros hijos y el daño que les estamos haciendo al etiquetar sus actitudes o sus actividades es realmente malo. Si supiéramos el grado de daño que le hacemos al niño hablando de autoestima, créanme que no lo haríamos. Es lo mismo que yo les planteo aquí a las mamás. Tú dile a tu hijo, eres un campeón. Tú corres más recio que todos. Tú eres bien inteligente. Tú eres el niño más noble. Tú eres el niño más simpático, aunque no lo sea. Pero el niño se lo va a creer. Y va a llegar a un punto en que lo va a proyectar también. Entonces, creo que es vital el quitar etiquetas en nuestros hijos para que el día de mañana que alguien en la escuela, cuando regresemos a clases, esto también es bien importante, y que en la clase, el famoso bullying, que le empiecen a decir compañeros, sea capaz de decir el niño, esto no es normal, que me digan esto o me agredan así, no es normal, y acuda con... ¿Me explico? O sea, como que estamos haciendo beneficios colaterales, no nada más en el momento, sino darle herramientas para que él también se sepa tener armas para defenderse ante la sociedad. Totalmente, totalmente. Es importante lo que acabas de decir porque no lo ve normal, no ve que la agresión a él es algo, es parte de su vida, sino que es algo del que él tiene que poner cuidado. Es algo muy interesante e importante lo que acabas de mencionar de no dar ese trato a los niños, no poner esa etiqueta para que ellos no piensen que es parte de ser ellos. Claro. Parte de que soy yo, entonces todos me pueden venir a agredir. Pueden decirme que no, esto no valgo, lo que sea. Ya estamos casi para terminar, pero quisiera topar este tema que topaste acerca del bullying. ¿Cómo puedes manejar esta parte del bullying que tú dijiste? Los niños regresan y piensan que esto es malo. ¿Cómo tú puedes detectar eso de que un niño está sufriendo? Hay niños que se abren y cuentan a sus papás. Hay otros niños que simplemente dicen, no quiero ir más a la escuela, pero hay otros niños que se encierran y no se abren. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Más que nada, no para ver, para detectar si mi hijo está teniendo bullying. ¿Cómo yo puedo darme cuenta qué está pasando con él? Aparte de hacer una conversación, pero no se abre conmigo. Si quiero saber qué es lo que en realidad está pasando, ¿qué podría hacer? ¿Cuál sería una buena técnica para darme cuenta si mi hijo está sufriendo bullying o si mi hijo está bien, a salvo o no? Ok. Si está sufriendo bullying, volvemos al tema. Y qué bueno que recaigamos en el tema principal. Va a ser un niño estresado. Si está recibiendo agresiones o insultos en la escuela o de cualquier otra índole, va a ser un niño estresado. Entonces, hay que estar muy alerta de los signos físicos, de los signos emocionales que nuestro hijo presente en casa. Hay veces que un signo, tú lo tocaste muy bien, Geo, que llega tu hijo y te dice, es que ya no quiero ir a la escuela. Es que no quiero ir a la escuela. Y no quiero ir a la escuela. Y te voy a decir la anécdota que yo pasé en el kinder con mi hijo. Yo soy de esas mamás que quiero que me den la plantilla así de lo que trabajan para saber claro, cómo es. Sí,
Y y mi hijo llegó un día del kinder, iba en segundo del kinder, y me dice, es que no quiero ir a la escuela, mamá. Es que no quiero ir a la escuela. Le dije, pero ¿por qué, Franco? Es que no quiero ir a la escuela. Y varias veces se me hizo pipí en la cama, situación que él ya controlaba muy bien. Le iba a dar alguna indicación a Franco, y son características que a lo mejor lo pueden percibir muchos papás. Le iba a dar una indicación y se ponía así como a la alerta. Dice, ¿qué está pasando? Empezaba así, a morderse las uñas. Hay niños que empiezan a morderse el cabello, incluso la ropa, empiezan a morderse la ropa como por ansiedad. Hay que estar alertas a ese tipo de situaciones para tomar a tiempo acciones para corregir, porque algo le está causando ansiedad a nuestro hijo. Entonces, perdón, para que puedas detectar el bullying, necesitas estar bien al pendiente de los signos que tu hijo te va a estar manejando. Si es un caso en el que en particular no se abre y tú no hallas como la puerta, o sea que ya agotaste todos los mecanismos y y él realmente está muy en su dolor porque los niños realmente están sufriendo y tienen miedo de que tú sepas porque va a seguir este círculo vicioso en la escuela. No hay más como consultar a un especialista en el caso. Acudir a tu especialista, un psicólogo, un psicopedagogo. Siempre hay que tener el teléfono o a la mano números de personas especialistas para que te puedan vislumbrar ante una situación de estas, porque caen muchos chiquitos en depresión. Y niños chiquitos, te estoy hablando de preescolar, o sea, realmente chiquitos, que no saben cómo externarnos. Ya al último, con mi hijo les platico, resulta que en receso, niños de tercer año se le colgaban en el cuello y lo tiraban y se iban corriendo. Entonces a él, como no sufre esa agresión aquí con nosotros, dijo, no, o sea, esto me espanta, esto no me gusta, mamá, no me gusta. Incluso hay cositas tan pequeñitas que hay que estar a la alerta. Él hacía mucho al dibujar, así esto de como que se relaja cuando hace y que una niña de al lado le decía que eso le molestaba a ella, que era un sonido muy desagradable para su oído, que no lo hiciera. O sea, son situaciones que ni por aquí me pasaban a mí. Claro. Entonces, yo recomiendo que estemos bien alerta y si no podemos con esta cuestión, nos cobijemos con un especialista. Claro, es verdad lo que tú acabas de mencionar, porque uno está pendiente de que la mochila esté perfecta, de que el uniforme esté perfecto, de que esté nítidamente limpio de pies a cabeza, pero no nos olvidamos de algo muy importante, que es la parte de acá. Así ¿Cómo es. está aquí? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está diciendo? No todos los niños se abren y sí hay que tener mucho cuidado en lo que nos están diciendo. Aquí tengo un mensaje bastante interesante. Dice, es tan importante ese manejo por parte del jardín o colegio. Recomiendo siempre preguntar antes de que nuestro hijo entre en un establecimiento escolar cuál es el método y cómo manejar el abuso entre compañeros. Hay colegios que te dejan abandonado y no están capacitados. Sí, claro, es normal, de todo hay en la viña del Señor. Por Entonces sí es supuesto, importante indagar. por supuesto que sí es importante hablar con tu hijo, estar, sí, hay colegios que en verdad, y sí, yo he visto, no he visto acá en Canadá, pero yo había visto en el Ecuador que es como que cuando mi Que se hija, hubo defienda. una vez, sí, es como que, yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña también le pasó algo similar y cuando fuimos a hablar fue como que, ok, déjenos hablar, a ver qué podemos hacer. Es verdad que esa responsabilidad no solo se lo puede dejar al colegio, sino también tiene que venir acá en la casa, hacer un poco más de análisis, ver, preguntar, conectarnos más con nuestros hijos y ver qué les está pasando, cómo se sienten, si se sienten a gusto con sus compañeros, con el colegio, inclusive saber con qué tipos de compañeros, me imagino que es algo muy clave saber con qué personas se están llevando.
¿Qué les Así. están diciendo? ¿Qué les están enseñando? Me imagino. Bueno, para terminar, mi querida Brenda, ¿algún consejo, algún tip? Una charla bastante interesante, muy enriquecedora. Si es que alguien tiene alguna pregunta previo a terminar, pero antes de que terminemos, por favor, quisiera que nos ayudes dándonos un consejo para manejar todo lo que es la etapa infantil, para sacar a nuestros hijos niños felices. Si yo te digo como madre, ¿qué me recomiendas hacer para que mi hijo viva feliz su niñez sin estrés y con amor y que se sienta tranquilo y relajado? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué nos recomendarías para tener una educación diferente, una educación más centrada en ellos más que en nosotros? Ok. Daría varias. Entre ellas es, Dales. crean en ellos, crean en sus hijos, crean en sus sueños, crean en lo que ellos les están diciendo y no solamente creerlo, sino háganselo saber. Te creo, hijo, eres importante para mí, te amo, demuéstrenles ese amor, que no haya día en el que no le digan cuán importantes son ellos en sus vidas, como primer paso, ¿no? Apóyenlos, sean chiquitos o sean grandes, apóyenlos en sus sueños. Si un niño te dice, mamá, es que quiero ser astronauta, ¡ay, qué padre! Yo voy a ser el que maneja al lado, ¿me explico? O sea, Ujú. no, ay, ¿eso qué? No, crean en ellos. Si tu hija te dice, quiero ser estilista, pero tú querías ser médico, ¿cómo? No, déjenlos que ellos sueñen y hagan sus sueños realidad. Qué Nunca hermoso permitan que mensaje. nadie se los maltrate, que nadie maltrate a sus hijos. Ellos merecen vivir en una sociedad sana y que vean que sus padres están ahí respaldándolos. Nunca permitan que nadie maltrate a sus hijos. Siempre pienso que den las gracias por todas las bendiciones y aprendizajes que un hijo nos trae a la vida. Si nos ponemos a pensar, un hijo realmente es un maestro, el más grande maestro en nuestras casas. Entonces pienso que siempre hay que dar las gracias por eso. Y algo muy importante, pienso yo, que es aceptémoslos tal y como son. A veces nosotros tenemos pues nuestras ideas de concepto de bien y mal y buena persona y mala persona y cosas así. No, aceptémoslos tal y como son, porque lo más importante, pienso que para un hijo es saberse aceptado, amado y aprobado por sus padres. O sea, pienso que eso es magnífico y pienso también que entonces como padres podemos dar un respiro muy profundo ante la vida porque tenemos muy buenos seres humanos en casa. Ese es el consejo que yo les doy. Excelente, qué hermosas palabras, qué hermoso consejo, viste mover el corazón. Es Ay, así. Los valores empiezan en casa y así es. nuestra responsabilidad como padres son los hijos que nosotros dejamos para el futuro. Así es. Así que muchísimas gracias, Brenda, por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos todo ese valioso conocimiento. En verdad, nos enganchamos muchísimo con la conversa. Aclaraste muchas cosas que como mamás no las tenemos muy claras. Ustedes como pedagogas son nuestro soporte y es genial que nos hayas podido dar esta charla, compartirnos estos conocimientos que nos ayudan en esta época de pandemia. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias. Nuevamente, gracias a todos los que están conectadas, las que estuvieron conectadas, las que siguen conectadas y a las que van a ver este programa en reprise. Muchísimas gracias. Es información completa y no se olviden que todos los jueves nosotros estamos teniendo este tipo de charlas enriquecedoras que nos ayudan a ampliar nuestros conocimientos como mamás para traer hijos al mundo
con verdaderos valores. Así que, Así es. chao, chao a todos. Muchísimas gracias. Bye.